Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que esté muy bien. Y si alguno está triste, pues la Biblia nos dice, haga oración. Haga oración, es decir, convierta esa tristeza o esa preocupación o esa carga en una oración a Dios. Bueno, me da gusto saludarlos, me da gusto verlos reunidos en este lugar y también saludamos a los que están siguiéndonos en línea. Les mandamos muchos saludos. Y vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. Vamos a disponer nuestro corazón para lo que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas. Es el segundo tema de la serie Fe y Orden. Es el segundo tema de esta serie. Y el título de este mensaje es Todo cambio requiere tiempo. Todo cambio requiere tiempo. Y aún el ordenar áreas en nuestra vida requieren tiempo también, no es algo que sucede inmediatamente. Y por esa razón debemos nosotros aprender a disciplinarnos, aprender a ordenar áreas de nuestra vida. Y hoy estaremos hablando este tema importante acerca del tiempo. Una de las cosas que nosotros debemos iniciar en ordenar es la administración de nuestros tiempos. Podemos tener mucha fe, pero si somos desorganizados en nuestro tiempo, vamos a ser infructuosos, vamos a ser inconsecuentes en muchas cosas de nuestra vida. Y hablando de este tema, todo cambio requiere tiempo. Esto lo podemos ver desde el día de la creación. El primer acto no solamente para crear lo que hay en el universo, sino para ordenar el mundo, fue revelar luz para suprimir el desorden. Génesis 1 nos dice que en el primer día Dios hizo la luz y las tinieblas, en el segundo día Él hizo los cielos, en el tercer día Él hizo la tierra, en el cuarto día Él hizo los cuerpos celestes que proveen luz, el quinto día Dios hizo los peces y las aves, y en el sexto día, dice la Biblia, Él hizo a las criaturas terrestres y al hombre. Entonces, sobre esto que vemos en Génesis 1, podemos entender que un universo en orden es lógico si es que ha sido formado, creado por un creador que ha sido ordenado. Podemos verlo, por ejemplo, en el orden de la creación. En 6 días, dice la Biblia, en 6 días hizo Dios todo lo creado. Y no hay duda alguna de que Dios podría haber creado el universo en muy poco tiempo. ¿Está de acuerdo con esto? Él pudo haber creado el universo en 6 horas, o en 6 minutos, o en 6 segundos, o en 6 milisegundos. Pero la pregunta aquí es, ¿y por qué en 6 días? ¿Por qué en 6 días? Si Él pudo haber creado todas las cosas en menos tiempo. Lo cierto es que vemos que hubo un tiempo para esa obra de la creación. Dios así lo determinó. Él estableció un tiempo y un orden en los días en que fue creado todo. Y esto fue una enseñanza también para nosotros. Por ejemplo, nuestra semana está modelada según este principio. Génesis 1, encontramos repetida la frase, y Dios dijo 10 veces. Esto marca que fue una acción repetitiva, planeada y organizada, destinando un tiempo y un lugar para cada cosa que fue creada. Y dice la Biblia en Génesis 1:31, y fue así que Dios miró todo lo que había hecho y vio que todo era bueno en gran manera. En el griego se usan 2 términos para referirse al tiempo. Y esto es importante que usted pueda tenerlo en claro. Son 2 términos, 2 vocablos, el primero es cronos y el segundo es kairos. El término cronos, que hace alusión al tiempo cronológico y que se refiere al correr de las horas, de los días, de los meses, de los años en el calendario,
Esto marca ese lapso de tiempo, de aquí surge la palabra que todos conocemos, un cronómetro, de ahí surge. Un ejemplo de ello lo encontramos en primero y segundo de Crónicas, donde la Biblia registra la historia de los hebreos de un rey a otro, y hay un registro año tras año, es decir, se establece la historia de manera cronológica. Otro ejemplo es el que estamos viendo ahorita, Génesis 1, donde se registra la cronología de la creación día a día. Estamos hablando, por lo tanto, del tiempo temporal, del tiempo terrenal, que es algo que podemos medir. Por lo tanto, Dios estableció con la creación, Él estableció el sol, la luna y las estrellas para medir tiempos temporales y terrenales, para separar el día de la noche, la luz de la oscuridad. Esto lo leemos en el versículo 14 al 18 de Génesis 1. Por esta razón, las unidades de medida de nuestro tiempo son milenio, siglo, año, mes, día, horas, minutos y segundos. Es el tiempo del hombre el que se puede medir. Esto es cronos. Cronos no es un tiempo eterno, no es un tiempo demasiado prolongado. Un día tiene 24 horas y terminan esas 24 horas y viene otro día nuevo. La palabra kairos es la medida correcta, es lo que se traduce, es diferente a cronos. Kairos es la medida correcta, hace alusión a una ocasión correcta, a un periodo definido, a un tiempo oportuno, un tiempo favorable, un momento señalado y preciso. Eso es Kairos. Kairos es el tiempo que es marcado con un propósito, es el tiempo preciso donde Dios, escuche esto, donde Dios interviene en el cronos del hombre, donde Dios se manifiesta en la vida del hombre de manera sobrenatural y poderosa. Es decir, que Dios no depende del tiempo del hombre o del cronos para Él poder intervenir en las vidas de las personas. Kairos es el tiempo que es diseñado por Dios en la eternidad, que se manifiesta en lo temporal para bendición de cada uno de nosotros. Un ejemplo de esto encontramos en Romanos 5, versículo 6, que dice así: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Por los impíos. Vea, ¿al tiempo de quién? Al tiempo de Dios. Como usted sabe, los profetas en el Antiguo Testamento, ellos no tenían una fecha cronológica de la venida de Cristo. Así como nosotros no tenemos una fecha exacta de la segunda venida de Cristo. Nuestro cronómetro sigue avanzando y es impreciso de acuerdo a nuestro tiempo cuando Jesús vendrá por segunda vez. Pero cuando Él se manifieste en lo temporal, en lo terrenal, eso es el kairos de Dios, algo que está ajeno a nuestro conocimiento. Entonces, mientras Cronos hace énfasis en la duración y en la cantidad del tiempo, Kairos hace énfasis en los tiempos oportunos de Dios. Kairos es el tiempo en el que Dios se mueve, en el que Él interviene y se manifiesta, mientras que Cronos es el tiempo en el que nosotros nos movemos. Y para cada uno de nosotros algún día la vida terminará, todos moriremos. Ese cronos que sucede para nosotros termina. Pero Dios no, Él es eterno y Él permanece para siempre. Y podemos concluir entonces que Dios no se tarda en cuanto a nuestras respuestas o en cuanto a nuestras necesidades. Y aquí es donde muchas veces el hombre se mueve sobre esa temporalidad o sobre ese crono y quiere interpretar a Dios hora a hora, minuto a minuto y segundo a segundo.
Pero Dios no se va a manifestar en el momento en que nosotros queremos que Él lo haga. Y aquí es donde entra la frustración con muchos cristianos, porque es donde podemos decir, es que Dios está tardando con la respuesta. Es que Dios está tardándose en la manifestación de esta petición o en este milagro. Es el kairos de Dios. Él sabe qué, cuándo y cómo lo hará. Algo que, y Dios no depende de nuestro tiempo, ¿verdad? Él no se rige sobre nuestro horario. Por ejemplo, hablando de esto que le estoy mencionando, por ejemplo, María, la hermana de Lázaro, usted recordará esta historia, Lázaro murió, Jesús pudiendo llegar antes, ¿recuerda la historia? No lo hizo, al contrario, le dijo a sus discípulos, vamos primero a hacer otra cosa antes de ir allá con Lázaro. Entonces, ante esta situación, dice la Biblia, la hermana de Lázaro se encuentra a Jesús en el camino y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, es decir, en el cronos, en el tiempo, en nuestro tiempo, mi hermano no habría muerto. Y luego Marta, la otra hermana, le dice a Jesús, Señor, nuestro hermano ya tiene 4 días de muerto, ya huele, ya el cuerpo está en descomposición, son 4 días. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás qué? La gloria de Dios. Escuche, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás el cronos, la manifestación, la presencia, la intervención de Dios en ese momento? Que para el hombre es algo imposible, pero no para Dios. Entonces, los milagros y las intervenciones de Dios no ocurren en el cronos, en ese sentido. Es decir, Él no depende sino en el kairos, que es el tiempo de Dios. Por ejemplo, el tiempo de Lázaro terminó, pero el tiempo de Dios no. El cronos llegó al fin en la vida de Lázaro, pero el kairos continuó y se manifestó. Entonces, hablando sobre el tiempo, es algo que ni tú ni yo podemos adelantar o atrasar. No lo podemos hacer. Por esa razón, no debemos perder tiempo viviendo en el pasado, lamentando lo que fue, lo que sucedió, lo que nos hicieron, pero tampoco no debemos perder tiempo viviendo en el futuro. Lo que voy a hacer, lo que hará, muchos cristianos dicen, ya que Jesús venga por segunda vez. Sí, todos anhelamos que Él venga por segunda vez, y esa es nuestra esperanza. Pero no podemos arraigarnos a algo que no tenemos en este momento, porque tú no estás en el pasado, pero tampoco estás en el futuro. Tú tienes este momento, este cronos. Y es ahí donde debemos aprender a ser sabios para administrar nuestro tiempo. Yo no puedo ordenar mi tiempo en el pasado. Y tampoco puedo influir en ordenar mi futuro o el tiempo en mi futuro. Debo ordenar el tiempo que tengo en el presente. Debo comenzar con el aquí y el ahora, no con el ayer, no con el mañana. El tiempo es el recurso que Dios nos ha dado a todos por igual. ¿Sabía usted que Dios creó el tiempo para que el hombre se beneficie de él? Esto es un don de Dios también. Y ese es un recurso que Dios nos ha dado a todos por igual. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, todos los que están en esta ciudad, en México y en el mundo, todos tenemos un tiempo de ¿cuántas horas al día? Todos. 24 horas al día. Poseemos las mismas horas. Ahora, Dios no le dio a uno 20 horas. Él no le dio a otro 25 horas. Y dijo, bueno, a este le voy a dar solamente 10 horas. Él no hizo eso, sino que a todos, indistintamente de nuestra cultura, de nuestra creencia, de nuestro oficio, indistintamente de esto, todos por igual tenemos un tiempo de ¿cuántas horas? 24 horas. Y ese mismo tiempo fue la base
sobre la obra de la creación cada día, cada día. Efesios 5, 15 y 16. Abra su Biblia, por favor, para que lo siga conmigo. Efesios 5, 15 y 16. Pablo, en este texto, habla claramente acerca de la importancia del tiempo. Él dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo. ¿Qué significa? Mire, estamos iniciando esta serie Fe y Orden, hablando de ordenar aspectos de nuestra vida, no solamente hábitos, sino también es importante ordenar nuestro tiempo si queremos ser fructíferos, si queremos ser bendecidos. Pablo está diciendo que aprovechemos bien el tiempo. Aprovechar bien nuestro tiempo es una cuestión de hábitos. Una cuestión de hábitos. Porque la manera en cómo estamos empleando nuestro tiempo es lo que va a determinar lo que vamos a hacer. Y lo diligentes o lo negligentes que seremos en la vida. Si usted quiere ordenar su tiempo de una manera sabia, lo primero que tiene que hacer es establecer prioridades. Y vea qué sencillo es esto que le voy a plantear ahorita. Por ejemplo, el día de hoy es domingo y usted dice, ¿mi prioridad qué es en este día domingo? Ir a la iglesia. Yo necesito congregarme. Esa es mi prioridad. Entonces, esa prioridad se va a dividir en tres partes, entre lo que es importante, lo que es necesario y lo placentero. Es decir, hoy es domingo y lo importante en este día que es ir a casa de oración. Eso es lo más importante. Y sobre eso yo ordeno lo que es necesario. Es necesario comer, por ejemplo. Es necesario salir y poder distraernos a algún lugar. Y finalmente termino con lo placentero. Que aquí ya viene un poquito del entretenimiento, del descanso, ¿verdad? De a lo mejor ver una película, de compartir un tiempo ahí con la familia, ¿verdad? Haciendo algo. Entonces, este es un buen método para nosotros aprender a ordenar no solamente nuestro día, sino también nuestra semana. El día de mañana usted debe definir y establecer prioridades para ordenar correctamente su tiempo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, usted debe pensar el día de mañana qué es lo importante de mañana, qué es lo necesario y qué es lo placentero. Por ejemplo, para los jóvenes, ¿qué es lo importante en un día? Arreglar su habitación, es lo primero que tienen que hacer. Tender su cama, organizar su área. Y después viene lo que es necesario, ¿verdad? ¿Qué puede ser, por ejemplo, el estudiar es algo necesario? Tienen que trabajar en casa, tienen que ayudar en la limpieza, tienen que desayunar y también apoyar en el área de la cocina, lavando trastes. Son cosas necesarias en el resto del día. Y finalmente, ya que terminó todo esto, usted se dedica a lo placentero, que a lo mejor es ver un poquito de televisión o hacer algo más por ahí, ¿no? Que le guste. Pero muchos jóvenes empiezan al revés. Empiezan su día prendiendo la televisión o queriendo jugar o queriendo conectarse en Facebook, en Internet. Y eso es un desorden. Y bueno, no solamente los jóvenes, también los adultos. Inician el día viendo Facebook o redes sociales y ocupándose en cosas que no son importantes. Así es como vamos a aprender a establecer nuestras prioridades. Entonces, mañana es lunes. Hoy en la noche usted se acuesta y dice, ¿qué es lo que yo tengo importante para mañana? Bueno, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que tengo importante esta próxima semana? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo placentero? Y sobre eso yo voy organizando mi tiempo. Entonces, vea, usted debe planificar considerando primero lo más importante. Y de esta manera usted podrá identificar y eliminar aquellas distracciones que le puedan impedir organizarse correctamente. Cada uno de nosotros cuenta con la misma cantidad de tiempo, 24 horas. Lo que hace la diferencia entre el sabio y el necio es la manera en cómo estamos utilizando nuestro tiempo.
Hay personas que pueden utilizar 12 horas de un día en videojuegos. Eso es necedad. Otros pueden utilizar 12 horas de un día leyendo un libro o estudiando o trabajando. Entonces, eso es lo que determina al sabio y al necio. Lo que estamos haciendo con el tiempo, cómo estamos utilizando este recurso valioso que Dios nos ha dado. Ahora, el término más preciso para traducir aprovechar el tiempo, el término más preciso es de esta palabra hace referencia a redención, es decir, a comprar, de acuerdo al término griego. Entonces, esta expresión aprovechar el tiempo significa rescatar, comprar. Otra lectura puede ser comprando oportunidades. Y esta expresión es una metáfora tomada de los comerciantes y los mercaderes de aquellos tiempos que diligentemente observaban los tiempos y las circunstancias para encontrar la mejor época para sus mercancías y productos. Hablando del comercio, si usted tiene un comercio, un negocio, en temporada navideña, ¿qué es lo que usted va a vender? Pues esferas, luces, ¿verdad? Si es temporada, por ejemplo, del Día del Amor y la Amistad, ¿qué hace el comerciante? Observa los tiempos y las circunstancias para encontrar la mejor época para ofrecer la mercancía y el producto que la gente necesita o que está buscando. Ningún comerciante en Navidad va a ofrecer artículos del Día de la Independencia, ¿verdad? Y va a llenar su puesto de verde, de rojo y blanco. No va a ser eso. Esto es a lo que se refiere esta expresión, aprovechando el tiempo. Observamos los tiempos, las circunstancias, para encontrar la mejor oportunidad. Hacerlo mejor siempre. Eso significa que debemos emplear útilmente el tiempo que Dios nos ha dado. Debemos sacar utilidad al máximo de alguna cosa a cada momento oportuno. No hay excusa, tenemos un día de 24 horas. Y Pablo dice, aprovechenlo bien. Aprovechenlo bien. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Los días son malos, es decir, se van a presentar continuas oportunidades para que desperdiciemos el tiempo. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa, no podremos recuperarlo nunca más. No lo vamos a recuperar. Por eso, iglesia, si queremos comenzar a ordenar nuestra vida, debemos aprender a establecer prioridades. ¿Qué es lo importante que tengo que hacer mañana? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo placentero? Así es como comenzamos a organizarnos. Si queremos ordenar nuestra voluntad, si queremos ordenar nuestras emociones, si queremos ordenar nuestros hábitos, debemos establecer esta prioridad. Y así es como comenzamos a dar esos pasos avanzando. Somos la generación, ¿usted sabía esto? Que somos la generación que más tiempo está malgastando, según ya los estudios y las estadísticas. Somos la generación que más está desperdiciando el tiempo. Y tan simple como esto, abres tu celular, vas a Instagram o vas a Facebook y luego te encuentras con un comentario, una imagen, lees el comentario y ese comentario te va a enlazar ¿a qué? A otra página o a otro enlace y de repente inesperadamente terminaste en YouTube o en TikTok y estás viendo videos de alguien más y muy pronto sucede algo extraño que muy pocas veces comprendemos, que el tiempo se ha pasado rapidísimamente y te das cuenta que perdiste 2 horas de tu vida en hacer casi nada. Y ya cuando ves el tiempo dices, se me fueron 2 horas, no hice esto, no hice aquello. Perdiste el tiempo. Tan fácil como esto. Ese tiempo distribuido en las muchas atracciones que se nos presentan cada día, va pasando tan rápidamente que si no tomamos control, se nos va a escapar con la misma rapidez con que llegó. Y cuando menos lo esperas, ya son las 10 de la noche. Y te preguntas, ¿y qué fue lo que hice en todo el día? ¿Qué fue lo que no hice?
y se te fue todo un día. Y saben, eso es también un desorden que debemos aprender a corregir. El tiempo se nos puede escapar con mucha facilidad y con rapidez. Es posible que 5 o 10 o 15 minutos desperdiciados aquí o allá no sean tan notorios en un día o en un mes o incluso en un año. Pero el tiempo demostrará claramente el cuidado que cada uno ha tenido con su vida. Por ejemplo, los jóvenes se obsesionan por querer terminar videojuegos. Es una obsesión que ellos tienen y ocupan gran parte de su tiempo en eso. Y yo he escuchado comentarios de cómo viene la jactancia. Yo acabo de terminar, no sé, se me ocurre ahorita un videojuego, Minecraft, un ejemplo, ¿no? Y se infla, ¿no? Yo lo terminé. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero mi pregunta es, ¿cuántas horas le invertiste a ese videojuego en un año? Ahora, ¿de qué te va a servir en tu currículum el decir, me gradué y terminé todo el videojuego de Minecraft? Pregunto, ¿de qué te va a servir? ¿Qué va a aportar para tu vida todo eso? Ahora, cuando evalúas todas las horas perdidas, dices, con todas esas horas invertidas en un videojuego, a lo mejor ya te hubieras convertido en un licenciado. O hubieras aportado ese tiempo para un oficio. ¿Se da cuenta qué tan fácil es desperdiciar el tiempo? Ahora, no estoy diciendo que es malo tener redes sociales, no estoy diciendo que es malo tener un celular o jugar algún videojuego, ver una película. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que muchas veces somos malos administradores del tiempo. De eso estoy hablando. Queremos cambios en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a ordenar nuestras prioridades. No queremos ordenar nuestro tiempo. Queremos enfocarnos en lo que es placentero. Y olvidamos lo que es importante. Y ese es el punto que estoy tocando aquí. Entonces, por ejemplo, mire, lo que hacemos con nuestro tiempo va a determinar lo que vamos a hacer en la vida. Un borracho, ¿en qué va a invertir su tiempo? ¿En qué va a aprovechar su tiempo? En estar bebiendo una tras otra botella. ¿Y cómo va a terminar su vida? Al rato, hospitalizado y murió de cirrosis. ¿En qué invirtió su tiempo? Un hombre fornicario o adúltero aprovechará su tiempo disponible ¿para qué? Para satisfacer sus instintos y placeres sexuales insaciables. Y al rato murió por enfermedad venérea. O su esposa lo abandonó por su infidelidad. Y sus hijos también. El ladrón aprovechará su tiempo para buscar víctimas, para ultrajar, para robar, para quitar y beneficiarse de esa manera. Un buen maestro aprovechará su tiempo para dedicarse con afán al estudio y así lograr enseñar correctamente en el menor tiempo posible. Un cirujano aprovechará su tiempo para seguir capacitándose de tal manera que él pueda estar calificado para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades ejerciendo la cirugía con sus manos. Un deportista aprovechará su tiempo para mejorar sus marcas personales en la próxima competencia. Y yo pregunto, ¿y un cristiano? ¿De qué manera puede aprovechar su tiempo? Entonces la diferencia entre el necio y el sabio está en la forma en cómo el tiempo está siendo aprovechado. Recuerde, usted no puede detenerlo. No es como las películas hoy que usted le pone pausa y detiene la escena. Nuestra vida no tiene pausa. Usted no puede marcar el detenerlo o el apresurarlo. No podemos hacer con el tiempo. Lo único que podemos hacer con respecto al tiempo es sacar el mejor provecho de él. Eso es sabio. La manera como utilizas tu tiempo determinará lo que harás con tu vida. Si en este momento tú no eres lo que quisieras ser, seguramente es porque eres un mal administrador de tu tiempo y porque le estás dando a prioridades que no son importantes. Y a lo mejor te estás enfocando más en lo que es placentero. Un estudio en el periódico del New York Daily News reveló que el 80%, escuche esto, de las conversaciones normales
consisten en hablar acerca de chismes. Imagínense. Esta cifra indica el desperdicio de tiempo con el que nosotros estamos hablando. Esos números parecen exagerados, pero según este estudio son consistentes con los hábitos que las personas tienen en redes sociales, donde el hablar de otra persona puede ser tan ególatra como el hablar de uno mismo. Y a la larga se ven las consecuencias. Colosenses 4 y 5, Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera, dice, redimiendo el tiempo. El contexto de estas palabras es importante, porque el tiempo es uno de los factores más importantes para ordenar nuestras vidas. Afecta todo lo creado, desde el aspecto material, las cosas que vemos, hasta lo que es intangible de una persona, como su carácter, su voluntad, sus pensamientos. Entonces, si nosotros queremos comenzar a ordenar nuestra vida, debemos comenzar a aprovechar el tiempo, a redimir el tiempo. Por eso debemos usarlo sabiamente, porque el tiempo no se puede comprar, no se puede recuperar. Si lo desperdiciamos, se ha ido y no volverá más. Ahora, el contexto de esto que Pablo dice en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo o aprovechando el tiempo. El contexto es que Pablo, previamente, él dio unas indicaciones de cómo debe ser el comportamiento de las mujeres hacia el marido, debe sujetarse, y también indica que los maridos deben amar a sus esposas, los hijos deben obedecer a los padres no deben irritar a los hijos, y luego habla a los siervos, para que obedezcan a sus amos terrenales y que no hagan las cosas como para agradar solamente al hombre, sino para agradar a Dios. Ese es el contexto de esas palabras de Colosenses 4:5. Lo que Pablo está indicando aquí es que debemos también aprovechar el tiempo para ordenar nuestras relaciones con los demás. Esto es importante. Se requiere tiempo para tener un buen matrimonio, se requiere invertir tiempo para una relación saludable entre padres e hijos. Tiempo, estamos hablando de esto, tiempo. La intención no es agradar solamente a los hombres, sino agradar a Dios. ¿Y cómo podemos hacer relaciones más sólidas con las demás? Usando este valioso recurso, nuestro tiempo. Ese es el contexto. Entonces, vea, solo unas pocas horas perdidas cada día, a lo largo de toda la vida, es el equivalente a años de oportunidades perdidas. Yo he sido testigo de personas mayores que han llegado a una etapa ya adulta y miran al pasado con melancolía y dicen, si tan solo me hubiera dedicado a eso, si tan solo hubiera hecho aquello, si tan solo me hubiera dado la oportunidad de haber hecho esto. El tiempo se ha ido. Si usted tomara, por ejemplo, fíjese, si usted tomara el hábito de despertarse una hora antes de lo que lo hace actualmente, al año eso se va a reproducir en 365 horas de nuevas oportunidades. Estamos hablando de 15 días que se añaden a su vida para poder realizar un proyecto, para poder terminar un libro, para poder estudiar las escrituras o utilizar e invertir esas horas en más oración. 15 días. Por ejemplo, si usted quisiera estudiar un idioma, con una hora usted solamente aprendería lo básico. Si usted invierte 10 horas, usted tendrá una noción básica de los conceptos, una noción básica de los conceptos muy necesarios. Con 100 horas, usted adquiere un nivel bajo. Con 1000 horas, usted avanza a un nivel medio. Y con 10,000 horas, uno puede considerar que ya está hablando un nuevo idioma. ¿Se puede hacer esto? Claro que se puede hacer. Y no es un problema de no puedo, sino más bien el problema es no quiero hacerlo. Es cuestión de ordenar y aprovechar el tiempo para hacer cosas diferentes en nuestra vida.
Muchas personas, cuando se van a acostar, no se ponen a evaluar o analizar lo que hicieron con su tiempo durante ese día. Y muchos argumentan y dicen, es que no pude hacer esto por falta de tiempo. No pude hacer aquello porque me faltó tiempo, ¿sabe? Esto de la falta de tiempo es el argumento para los que se van a la cama sin saber lo que van a hacer al día siguiente. Muchas veces padecemos de esa falta de tiempo porque no somos organizados, porque no estamos aprovechando bien el tiempo. Y es un día que se pierde por falta de planificación. Por ejemplo, muchas personas cuando terminan las 24 horas del domingo no supieron en qué emplearon sus 168 horas semanales. 168 horas semanales y no supieron ni qué hicieron, ni si fueron productivos, e inician su semana, por ejemplo mañana lunes, inician su semana sin saber en qué van a emplear o cómo van a utilizar sus 168 próximas horas. Esto es un desperdicio también, porque estamos viviendo como dando golpes al aire nada más. Pero qué bueno es que esta noche usted adquiera este hábito de decir, bueno, voy a encomendar esta semana al Señor, voy a orar, voy a pedirle sabiduría para que me ayude a administrar correctamente mi tiempo. Tengo 168 horas de la próxima semana. Tengo tiempo para trabajar, tiempo para dormir, tiempo para el placer, para el entretenimiento, para estudiar, para servir en la iglesia. Tengo 168 horas a mi disposición. ¿Cómo las voy a utilizar? Primero, estableciendo prioridades. ¿Qué es lo más importante para usted la próxima semana que tenga que hacer? ¿Qué va a ser lo necesario? ¿Y qué va a ser lo placentero? Así es como debemos iniciar. Y el tiempo puede aprovecharse para bien o para mal. ¿Cómo tratamos el tiempo? Vea, escuche esto. La manera en cómo estamos tratando el tiempo es como estamos tratando nuestras propias vidas. Por eso Pablo argumenta y habla acerca de la sabiduría y la necedad. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? En Eclesiastés, acompáñeme ahí por favor, capítulo 3. Salomón utiliza dos términos diferentes para referirse al tiempo. Acompáñeme a Eclesiastés, capítulo 3, por favor, verso 1. En este capítulo encontramos dos términos, repito, diferentes para referirse al tiempo. ¿Qué dice el versículo 1? Todo, ¿qué? Léalo conmigo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene ¿una qué? Una hora. Esa expresión una hora también se puede traducir que todo en la vida tiene un momento oportuno. Hay un momento adecuado para cada cosa. Usted, el momento adecuado del domingo, ¿qué fue? Estar aquí, en esta casa, en esta reunión. Este es el tiempo adecuado. Pero si usted está en la iglesia y está pensando en lo que va a comer más tarde, o a dónde va a ir, o si va a ir a la playa, o si va a ir al río, usted está dividiendo sus pensamientos, no está concentrándose, no es el momento adecuado para estar pensando en lo que va a hacer mañana o pasado mañana. El momento adecuado ahorita, ¿qué es? Escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Entonces Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquí la palabra tiempo, en el hebreo es el verbo semán, así se escribe, semán, que significa una ocasión designada, da la idea específicamente de planificar, de fijar algo y establecer una agenda. Vivimos en un mundo que es cambiante. Vivimos en un mundo que es desorganizado.
y que está presentando continuamente oportunidades para distraernos. Cada suceso de cada día, las actividades diarias, las decisiones que hacemos van a diferir constantemente y vamos a estar pasando, viviendo de un estado a otro por las continuas distracciones, ocupaciones y problemas que se pueden presentar en nuestro diario vivir. Y lamentablemente muchas veces obtenemos los resultados inesperados por una falta de organización o planeación en nuestra propia vida. Este verbo semán, tiempo, que se leemos en el versículo 1, es un verbo que recae específicamente en el cuándo y no en el qué. Es decir, este verbo está marcando el cuándo vamos a hacer las cosas. Es decir, estaremos fijando una fecha. Estaremos fijando una hora, un tiempo para hacer algo. Es como cuando usted va con alguien y le dice, ¿cuándo nos vemos? Tal fecha. Ok, estableces y agendas, ¿no? Planificas. Tal día voy a ver a fulano de tal, vamos a vernos. Solamente está fijando el cuándo, no el qué van a hacer o el motivo de la reunión todavía, sino se ha fijado una fecha. Eso es lo que este verbo establece. Por eso menciono y repito, este verbo está recayendo en el cuándo y no en el qué. Nos habla de poner, esta es la ilustración que da, de poner en agenda los planes, los proyectos, para evitar la improvisación. El desorden de nuestro tiempo viene por querer improvisar. Aprendamos a organizar nuestra semana, aprendamos a organizar nuestro día, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de lectura bíblica, aprendamos a organizar nuestros tiempos de limpieza dentro del hogar, de la familia, nuestros tiempos de estudio, organizar nuestros horarios para despertar, para dormir. Todo tiene que ver con organización, con planeación, para aprovechar correctamente el tiempo. Entonces, una planeación, lo que hace alusión a este verbo es esto. Una planeación nos permite medir, evaluar nuestros resultados o nuestro crecimiento, nuestro avance en base a lo que estamos haciendo o a lo que hacemos. Todo en la vida requiere tiempo para desarrollarse. El título de este mensaje es Todo cambio requiere tiempo. Todo en la vida requiere tiempo para desarrollarse. Este piano requiere un tiempo para desarrollarse. Esta computadora requirió tiempo para desarrollarse. Esta camisa requirió tiempo para ser confeccionada. Si usted quiere poner un jardín en su casa, compra las plantitas, va a requerir tiempo para que el jardín pueda desarrollarse y crecer. Si usted siembra una semilla de un árbol frutal, va a requerir tiempo. No días, quizá meses o hasta años, hasta que usted pueda ver que el árbol ha dado fruto. Todo requiere tiempo para desarrollarse. Y lo podemos ver claramente en la Biblia. Josué tuvo que esperar 7 días para que los muros de Jericó fueran derribados. Y vuelvo al punto del inicio. ¿Y por qué no solamente un día? ¿Por qué 7? Todo cambio requiere tiempo. Jacob tuvo que esperar 14 años, tiempo, cronos, hasta poder tener a Raquel como su mujer. David tuvo que esperar 15 años después de haber sido ungido como rey para finalmente ser coronado el rey de Judá. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús unos cuantos días para que él pudiera resucitar a Lázaro. Todo cambio requiere tiempo. Y una verdad es que eso que a veces decimos, no tuve tiempo, es solamente una manifestación, una evidencia de que estamos manejando incorrectamente nuestro tiempo. En Cantar de los Cantares 2:15 hay una frase muy descriptiva acerca de esto que estoy mencionando. Dice lo siguiente: las zorras pequeñas arruinan las viñas. Las zorras pequeñas arruinan las viñas. Y muchas veces no son las cosas grandes
las que destruyen el sentido de orden en nuestras vidas, sino a veces las cosas más insignificantes o más pequeñas como esto. Lo que puede desordenar nuestras vidas, lo que puede alterar nuestra prioridad. Debemos identificar cuáles son las pequeñas zorras que están drenando nuestra energía, que están robándonos el tiempo y que están evitando que hagamos las cosas que son verdaderamente importantes en nuestra vida. Debemos deshacernos de los desórdenes innecesarios en nuestra vida. Uno de los mayores ladrones de tiempo para la mayoría de las personas es la televisión. Mucha gente invierte tiempo en televisión y obviamente esto incluye plataformas digitales y muchas cosas, todo lo que tiene que ver con la proyección. Esta es una zorra para muchos, la televisión. Un escritor muy reconocido, él dijo lo siguiente: encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Eso es aprovechar el tiempo correctamente. Eso es actuar con sabiduría. No todo el tiempo es para ver televisión. No es malo ver televisión, pero hay prioridades. Y creo que la televisión no entra en lo más importante ni en lo necesario, sino en el último rango, lo placentero. Un poquito de entretenimiento, con orden, con sabiduría, sin caer en los excesos. En un artículo de la revista Time titulado "Es hora de enfrentarte a tu adicción al Facebook", la autora y escritora comparte algunas estadísticas alarmantes acerca del desperdicio del tiempo. Y dice: 1/3 de las mujeres de entre 18 a 34 años revisa su Facebook durante la primera hora de la mañana. El 39% de los 1,605 adultos encuestados sobre sus hábitos en redes sociales son adictos a alguna red social. 57% de las mujeres de entre 18 a 34 años dicen que hablan con gente por internet más que con gente físicamente. WhatsApp, por ejemplo, puede ser una adicción también. ¿Es necesario? Sí lo es. Claro que lo es. Y es una buena herramienta. Pero debemos aprender a administrar el tiempo. Y finalmente dice la estadística que 21% de las personas encuestadas admite que tiene el hábito de revisar su Facebook antes de dormir. ¿Qué es lo que está controlando, padres? ¿Qué es lo que está controlando el tiempo de tus hijos? Es importante que tú como padre, que estás aprendiendo esto, que también los ayudes a ellos. Ayúdalos en la administración de su tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que le están dedicando a algún aparato? ¿Cuántas horas invierten? ¿Qué es lo que juegan? Ayúdalos a administrar también ese tiempo. Porque si en realidad tú quieres que ellos también formen hábitos, tú debes ser ejemplo para sus vidas. Tú debes instruirlos. El manejo del tiempo, por lo tanto, es importante debido a la brevedad de nuestras vidas. Nuestra trayectoria en esta tierra es significativamente más corta que pues de lo que a veces llegamos a pensar. Creemos que vamos a ser eternos, creemos que tendremos tiempo para hacer todas las cosas. David, acertadamente, él dijo lo siguiente, el Salmo 39, verso 4 y 5. Él oró y dijo: Señor, hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Repito, Salmo 39, verso 4 y 5. Moisés también fue un hombre que oró al respecto sobre este punto. En el Salmo 90, 12, él dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Una buena manera de aprovechar bien el tiempo es adquiriendo la sabiduría de Dios.
Usted debe encomendarse a Dios, debe orar a Dios. Si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más aprovecharon el tiempo para bien. Todo cambio requiere tiempo. Todo cambio requiere tiempo. Eso es lo que nos enseña la obra de la creación en 6 días. Y Dios, dice, fue creando y ordenando cada elemento sobre una base de tiempo. Así es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Tenemos este tiempo a nuestra disposición para implementar esos cambios y sacar beneficio. La vida cristiana es así como esto. A veces nosotros nos esforzamos y trabajamos en áreas donde necesitamos cambiar, y seremos desafiados con esta serie a cambiar aspectos de nuestra vida, a ordenar áreas en nuestra vida. Y a veces difícilmente puedes apreciar que has mejorado en áreas donde lo necesitabas. Pero aún y cuando no sea algo visible o que tú puedas apreciar inmediatamente, no dejes que el desánimo invada tu corazón. No dejes que el desánimo te derribe o que te haga retroceder. No te desanimes si no hay grandes cambios en un corto plazo. Tú sigue avanzando, sigue formando hábitos, sigue haciendo las cosas poco a poco. Aprovecha el tiempo para hacer pequeños cambios. Este es el comienzo. Hacer las cosas, identificar qué es aquello que necesitamos cambiar. Y a eso le agregas disciplina, le agregas orden, le agregas aspectos importantes y poco a poco tú vas haciendo esos cambios. Recuerda, los resultados nunca se van a dar de una manera inmediata. Y aquí es donde muchos terminan desanimados, porque queremos que el cambio sea drástico. Pero no es así. Todo requiere tiempo. Todo cambio, todo desarrollo requiere tiempo. ¿Y qué sucede? Que cuando no vemos cambios rápidos, cuando no vemos cambios inmediatos, será fácil el regreso a malos hábitos o a malas rutinas. Es como lo siguiente. Si tú llevas una vida de malos hábitos alimenticios, y el día de hoy tú dices, yo decido hoy comer saludablemente. Está bien, es un buen comienzo. Pero no esperes que la báscula el día de mañana vaya a registrar un cambio muy drástico en tu peso. No quieras que el día de mañana ya haber bajado 5 kilos o 10 kilos. Y es lo que sucede con muchas personas. Van con el nutriólogo y les dicen, no puedes comer esto, no. Y lo poquito que puedes comer, dices, me voy a disciplinar y lo voy a hacer. Y en 2 días ya queremos ver cambios significativos. Cuando ni siquiera hemos entrado en ese proceso de adaptación, que es otro asunto ahí. No debemos desalentarnos. Si vas al gimnasio, por ejemplo, 3 días consecutivos, no vas a definir músculos en una semana. Eso te va a llevar por lo menos 2 años. ¿Qué se requiere? Disciplina, tiempo, ordenarnos. Si tú decides estudiar un nuevo idioma en 1 hora, ¿qué cambios significativos vas a tener? No vas a aprender un nuevo idioma en 1 hora, ni lo vas a aprender en un día. Todo cambio requiere tiempo y debemos ser pacientes y debemos ser perseverantes. Por ejemplo, si adoras a Dios solo cuando vienes a la iglesia los domingos o los sábados, eso no te va a convertir en un adorador. Tú debes adorar a Dios también en tu casa y en todo tiempo. El segundo término que marca Eclesiastés, el segundo término en relación al tiempo aparece en los versículos 2 al 8, el tiempo en hebreo, esta palabra tiempo. Este verbo es la palabra et. Significa tiempo, marca un periodo determinado, propicio, apropiado, y se usa para indicar el tiempo adecuado para alguna acción en la vida. Ahora escuche esto. El primer verbo recaía en el cuándo, ¿recuerda? En el cuándo y no en el qué. Este verbo
et recae en el qué y no en el cuándo. Es decir, para que lo podamos entender, lo que estoy diciendo es que esto está refiriéndose al momento en que es bueno, conveniente para realizar una tarea específica. Así que la idea de este verbo et, tiempo, es la de planificar, es decir, agendar con el fin de hacer las cosas. No solamente decir, ¿cuándo nos vemos? No decir, vamos a vernos tal día y vamos a hablar sobre esto, o vamos a hacer aquello, o vamos a ir acá o allá. Este verbo se está enfocando en el qué. Entonces, eso es importante, porque no solamente es planificar, sino establecer la hora correcta para hacer lo que debemos hacer. Si hacemos una traducción actual, tendría que decir más o menos así esta expresión. No solamente es importante que todo esté planificado, sino que todo se cumpla en su hora. ¿De qué sirve, por ejemplo, hacer un calendario de actividades en casa si nadie respeta los horarios? Si nadie cumple. Este verbo enfoca eso, que debe cumplirse lo que estamos planeando. Debemos llevarlo a la acción. Eclesiastés 3, 2 al 8, vamos rápidamente ahí, dice, y aquí marca ese verbo et. Hay un tiempo, dice, para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar, un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Aquí, del versículo 2 al 8, se están enumerando 28 actividades y se está afirmando que cada actividad tiene un tiempo oportuno. Esto significa no solo que esto debe suceder esporádicamente o improvisadamente. Cada actividad, cada acción tiene cierto tiempo. Es decir, el propósito de esto es que hay tiempos oportunos para cada cosa. De estas 28 actividades que están agrupadas en 14 pares de polos opuestos, es decir, dentro de cada par, la segunda actividad es lo contrario de la primera. Por ejemplo, al principio dice que es tiempo de nacer. ¿El polo opuesto cuál es? Es tiempo de morir. Estos polos opuestos ilustran la verdad expresada en el versículo 1 que dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo oportuno para todo, aún para actividades totalmente opuestas. Por ejemplo, hay tiempos convenientes para plantar y tiempos convenientes para arrancar lo que se ha plantado. Ahora, esos tiempos no son lo mismo. Así que dentro de cada par, un momento puede ser apropiado para una de las actividades, pero no para ambas. Hay tiempo de llorar, ¿cierto? Y hay tiempo para reír. En un funeral es tiempo de llorar. Y a lo mejor en una fiesta o en una convivencia, en un cumpleaños, es tiempo de celebrar. Hay tiempos oportunos, hay tiempo de construir. Pero el tiempo de construir no es un tiempo para derribar. No se hacen las dos cosas a la vez. Hay un tiempo oportuno para cada actividad de nuestra vida. El punto es, ¿cómo saber cuándo debemos hacer las cosas? ¿Cómo saber cuándo debemos hacer las cosas? Y ese es un problema importante porque si acertamos, los resultados pueden ser favorables. Pero si escogemos el tiempo inadecuado para una actividad, las consecuencias van a ser perjudiciales. Por eso, aquí definimos qué es lo importante, lo necesario y lo placentero. Si usted
utiliza un tiempo inadecuado para el entretenimiento, usted va a desordenar su día, su semana, y va a terminar siendo desordenado en muchas áreas de su vida. Y las consecuencias a la larga van a ser perjudiciales. Un agricultor que planta demasiado temprano o demasiado tarde va a pagar por su error, y muy caro. Si es el tiempo de llorar, llore y saque todo lo que trae. Si es tiempo de regocijarse, regocíjese con todo su corazón y agradézcale a Dios por todas las cosas. Si es tiempo de trabajar, hazlo con todo tu corazón y sé diligente en lo que estás haciendo. Hazlo con energía, con fuerza, como para el Señor y no para los hombres. Si es tiempo de tomarte un descanso, disfrútalo y no te quejes. Disfrútalo. Si es tiempo de celebrar, entonces hazlo de esta manera. Celebra y agradece a Dios. Alaba a Dios. Entonces, para cualquier cosa que hagas o que realices, si es el tiempo de Dios para eso en tu vida, que es lo que marca aquí Eclesiastés, si es el tiempo de Dios para tu vida, disfrútalo. Entra en ese momento de plenitud en Dios. Descansa en Él. Confía en Él. Espera en Él. Aprovechar el tiempo es hacer las cosas en el momento adecuado, definiendo lo que es importante, lo necesario y lo placentero. Y todo cambio requiere tiempo. Termino con esta breve historia. Lucas 10:38 nos dice que una ocasión Jesús y sus discípulos llegaron a casa de una mujer llamada Marta, quien los recibió. Y por un lado, la historia dice que Marta estaba demasiado ocupada, distraída, dice una versión, en los preparativos de la cena. Y María, por su parte, ¿recuerda cuál fue la actitud que ella tomó? Por su parte, María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su enseñanza. Marta observa a María y yo me imagino que ella sintió cierta incomodidad y ofuscación por la escena, el que ella estaba haciendo más y que María estaba a gusto escuchando ahí la predicación, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Marta se incomodó. Y seguramente en el pensamiento de Marta ella decía, la comida aún no está lista y tengo demasiadas cosas que hacer. Pero María, mientras estaba sentada ahí, ella pensaba y decía, no todo se trata de comida. ¿Es importante comer? Claro que es importante comer. ¿Es importante preparar la comida? Claro que es importante. Es importante limpiar la casa, es importante ordenar nuestros espacios. Pero en ese momento, ¿qué era lo correcto? La actividad adecuada, precisa, era escuchar a Jesús, escuchar su palabra. En su desesperación, dice la Biblia que Marta se quejó con Jesús de María y le dijo, Señor, ¿acaso no es injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo estoy haciendo todo el trabajo? Y Marta va más allá. Le dice, dile a mi hermana que me ayude. Jesús respondió y le dijo, y 3 veces menciona su nombre, Marta, Marta, Marta. Estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles, con todos los preparativos, que has perdido de vista lo que es adecuado en este momento. Has perdido de enfoque lo que es más importante ahorita. Eso era lo más importante. Era necesario comer, ¿cierto? Pero lo más importante ahí era estar a los pies de Jesús. Y en este tiempo, le dice Jesús a Marta, en este tiempo hay una sola cosa por la que realmente vale la pena preocuparse. Y María la ha escogido. María supo establecer su prioridad en ese momento entre lo que era importante y lo que era necesario. Ella escogió la mejor parte y es lo que no le será quitado. Todo cambio necesita tiempo. Y esto que nos enseña al final de esta historia es que hay tiempo para cada cosa. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo.
Pidámosle a Dios sabiduría. Oremos a Dios que nos ayude también a ordenar este tiempo. Porque ¿sabe algo? Dios va a pedirnos cuentas de la administración de nuestro tiempo. Y un día Él va a venir contigo y te va a decir, ¿qué hiciste con las 168 horas que te permití de vida? ¿Qué hiciste con esos 365 años? No, es mucho, ¿verdad? 365 días del 2020. ¿Qué hiciste con esos 365 días del 2020? Ay, pues quejarme, Señor, y vivir frustrado y amargado y ahí encerrado en mi casa, quédate en tu casa, ¿qué voy a hacer en mi casa? ¿Se da cuenta? Si usted evalúa el 2020, ¿en qué se nos fue el tiempo? Tuvimos oportunidad para hacer muchas cosas en casa. Y lamentablemente muchos desperdiciaron ese tiempo. ¿En qué? ¿En qué se desperdició ese tiempo? Cada quien, ¿verdad? Piénselo y medítelo. ¿Qué cuentas en este momento? ¿Qué cuentas, por ejemplo, le daríamos al Señor del 2020? ¿Qué cuentas le daríamos al Señor? ¿Qué hiciste con todo ese año? ¿Qué hiciste? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que tú hoy hablas a nuestros corazones, por tu palabra, Señor. Para poder comenzar a ordenar nuestra vida, es importante que también aprendamos a ordenar nuestro tiempo.